Ahí lo último que dices, nos hemos dado cuenta que la política cada vez se vuelve más un fenómeno electoral que de cambios reales. Y tipo, como mencionabas, las estadísticas también nos dicen que casi todos los gobiernos y los últimos 3 gobiernos que hemos tenido, todos han cambiado el plan educativo. Entonces tenemos que hay cero continuidad y aparte, como lo mencionas, con la pandemia hay años de rezago educativo. O sea, ¿cuántas personas no llegan a la universidad con lagunas mentales impresionantes donde no saben cómo expresarse, no saben leer, no saben ni siquiera escribir una idea clara? ¿No? Y pues la educación permea nuestra forma de ser como personas. Claro que es algo importante que tiene continuidad y yo no creo que sea normal tener tantos secretarios en una secretaría de educación porque no puedes tener que solo la figura o el secretario, el líder, tiene que tener el peso completo del sistema. O sea, ¿dónde está la forma? ¿Dónde está el fondo? ¿No? O sea, estaba leyendo que se está planeando o planteando eliminar como estos exámenes estandarizados internacionales, como el PISA y ese tipo de exámenes que nos ayudan para comparar pues nuestro progreso, ¿no? Con otros países. Entonces, tú al quitar los indicadores, ¿cómo puedes comparar la mejora, no? O sea, si no hay un antes, un mínimo requerido y un después, un objetivo a alcanzar, ¿cómo sabes cuánto se está mejorando, no? No solo por imprimir libros y hacer un plan de estudios, necesariamente ya tienes una buena educación. Pero bueno, yo creo que este tema fue más que nada solo para dar como un contexto de que la gente pues pueda preocuparse y atender el problema que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, yo creo que es interesante ya pasar a estos años de rezago educativo debido a la pandemia y pues hablar sobre qué estamos observando, ¿no? ¿Qué podemos esperar y qué tenemos que hacer para que estos 4 años se vuelvan menos? Max, ¿tú qué piensas? O Fer, ¿quién tiene algo que decir sobre esto? Si quieres, como quieras. Sí. Si quieres, vas tú, Fer. Pues, o sea, sí es un tema, yo creo que hace rato, hablando tú, José Miguel, le diste justo al clavo de lo que yo creo que es uno de los grandes problemas para la educación en México, que es la continuidad. Y no solo para la educación, para muchísimas cosas. Para la mayoría de las políticas públicas, creo que el problema de aquí es que no hay continuidad, que todo está amarrado a voluntades de los gobiernos conforme vayan cambiando, de los intereses políticos, de todo, o sea, de esas dos cosas y no tanto como de los intereses de las personas o del país. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que ese es otro de los grandes problemas que tenemos ahorita con la educación en México, que no hay continuidad. Es cierto que la pandemia nos agarró por sorpresa a todos, o sea, a todo el mundo, no solo a México, no solo a la ciudad, a todo el mundo nos agarró por sorpresa. No se sabía qué hacer ante esto, no sabías qué hacer con los 36 millones de estudiantes que hay en México y de repente, pum, mándalos a su casa y los que tienen computadora, qué bueno que tomen sus clases ahí, pero los que no, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, eso es completamente cierto. Yo creo que se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo en el momento, ¿no? Pero a mí lo que me deja muchísima duda es que no veo no veo un programa real y un plan de desarrollo real de qué va a pasar ahora. Ok, ya no estamos en la pandemia, ya los chavos pueden regresar a clases y aún así, tan solo el año pasado, en 2021, no regresaron a clase 5.6 millones de alumnos, me parece, por motivos de recursos o de la pandemia, o más bien por motivos de recursos generados por la pandemia. Entonces, creo que ese es el principal problema, ¿no? O sea, sí le doy por visto bueno el gobierno que nos agarró por sorpresa esto y que nadie sabía cómo hacerlo y se hizo lo que se pudo. Y está perfecto. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahora qué sigue? Hay que generar algún plan, alguna estrategia para que ya estos alumnos, estos 5.6 alumnos que no regresaron, vuelvan y los que regresaron con rezago educativo se puedan poner al corriente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, esto que hicieron con las clases en televisión, no me parece mal, no me parece mala idea. Pues entonces hay que seguirlo impulsando para que los alumnos que ya no pudieron regresar a las aulas, por lo menos puedan seguir tomando las clases en la televisión o puedan seguir tomando sus clases como por alguna otra vía que se les facilite, ¿no? Y que no genere necesariamente pues este rezago. Ese sería como
una idea que se me viene ahorita, al momento, ¿no? Pero sí creo que el gobierno debería estar trabajando más en qué va a pasar ahora. O sea, ya la pandemia ya fue, sigue estando hasta cierto punto, pero ya podríamos decir que ya pasó. Y ahora qué sigue, ¿no? Creo que es en lo que deberíamos estar trabajando.